Y por contraste, señala y añade, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios habla de puerta y de espacioso el camino. Ahora, por contraste, hermanos, ese camino espacioso, ¿cuáles son las distintivas? ¿Qué camino y qué defectos o atributos tiene el camino espacioso? ¿Y quiénes estructuraron ese camino espacioso y que le dieron sus distintivos o distintivas? Acuérdense ustedes, hermanos, que la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo, entre otros, en camino de pecadores, no oyó consejo de malos. Entonces los malos, los pecadores, los escarnecedores, trazan los diferentes caminos de la vida. Y los que son sus iguales a esos caminos cuyas distintivas son el pecado, el escarnio y la maldad, andan, caminan al respecto. Pero el salmista dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Es decir, la palabra de Dios también va construyendo, va estableciendo, va diseñando caminos que tienen las distintivas que los estatutos le dan la palabra de Dios. Y en este camino, hermanos, donde el salmista pide que el Señor le enseñe dónde están esos caminos de sus estatutos, podemos decir con el salmista que en ese camino se medita en la ley de Jehová. Podemos decir, hermanos, que en ese camino la ley es la delicia. Tengo delicia en la palabra, y esa delicia de la palabra, o ese interés en meditar la palabra, ¿en dónde lo encuentro yo? En el camino. Pero ¿quién construyó analógicamente ese camino? Los estatutos de la palabra. Por eso, hermanos, las peticiones del creyente que ama la palabra de Dios, en primer lugar, enséñame, dice el salmista, el camino de tus estatutos. ¿Su maestro quién es? El Señor. ¿Qué hace la palabra que el salmista pide que como fruto de esas palabras él pueda encontrar el camino que surge de esa palabra? La palabra de Dios estructura el camino. En segundo lugar, hermanos, hablando del tema ya indicado, en el versículo 34 encontramos una petición más del creyente que ama la palabra. Dice el salmista: dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La segunda petición, hermanos: dame entendimiento. Dame entendimiento. Aquí, hermanos, señalamos lo siguiente para desarrollar este punto. Hubo un personaje en la historia del pensamiento humano, en la historia de las doctrinas y en la historia de la filosofía, que sobresalió sobre su generación y trascendió su enseñanza. Desafortunadamente, sus enseñanzas no eran fieles a la palabra. Me estoy refiriendo
concretamente a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, hermanos, en su Suma Teológica, señala que la caída, Génesis 3, que el pecado, Génesis 3, no dañó totalmente al hombre, al ser humano. Algo que quedó intacto fue su entendimiento, fue su razón. La razón humana, el entendimiento humano, no fue afectado totalmente por el pecado. Por lo tanto, entonces, muchas cosas de la vida que no están dirigidos por la fe, sino por la razón, por el entendimiento, no necesitan a Dios, no necesitan la palabra. Esto se conoce como la teología natural. Pero el salmista, concretamente en una de sus peticiones, dice: dame entendimiento. No significa que él no tuviera capacidad para clasificar cosas, para diferenciar cosas, para interrelacionar cosas, porque entender implica eso, clasificar cosas, diferenciar cosas, interrelacionar cosas, saber para qué son las cosas. Es lo que está en el entendimiento. Pero ¿por qué el salmista, hermanos, dice: dame entendimiento? Fíjense, hermanos, y los invito a que vayan conmigo en algunos pasajes que nos aporta la enseñanza de la palabra respecto a esta petición, y entendemos entonces por qué el salmista, dirigiéndose al Señor, plantea esta su petición. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, que me permito leer en voz alta, hermanos, dice así, aquí San Pablo, pero que conocía también los escritos de David o de los salmos: pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó, hermanos? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahora, ¿quiere decir que ellos eran ignorantes? ¿Eran incultos? Significa que el entendimiento fue afectado por el pecado. Hablando de los judíos. Hablando San Pablo de los escritos de Moisés respecto al pueblo judío. Pero entonces, relacionándolo con que estos escritos de Moisés señalan a Cristo, pero que los judíos tenían como un velo. Entonces no es aumentar el coeficiente intelectual, es quitar el embotamiento producido por el pecado, que sí afectó el entendimiento, que sí afectó la razón. Y en Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 18, siguiendo con la temática del entendimiento y por qué el salmista pide ese entendimiento, dice en Efesios 4, 18 lo siguiente, hermanos: teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido. Lo mismo leemos, hermanos, en Romanos capítulo 1, que conocemos el contexto de San Pablo, cuando habla de la creación como dejando sin excusa, porque es un aspecto de la revelación de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 21, San Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Entonces, hermanos, el entendimiento está entenebrecido, la razón está embotada. ¿Por qué? Porque fue afectado por la caída. Y por lo tanto el salmista, hermanos, dice con vehemencia: dame entendimiento, dame entendimiento. Y aquí entonces, hermanos, nosotros podemos decir que el entendimiento íntegro viene de Dios. El entendimiento íntegro viene de Dios. ¿Qué queremos decir con entendimiento íntegro, hermanos? Yo creo que todos entendemos, pero explicamos un poco. Miren, hermanos, hay hombres muy capaces, escriben muy bien, pero su entendimiento no está integrado, no está completo. Cito, por ejemplo, a Desmond Morris. Tiene varios libros, uno de ellos, El Zoo Humano. Abordando un tema, lo desarrolla bajo su entendimiento, con un coeficiente intelectual, pero sin claridad plena, porque su entendimiento está embotado. Y entonces nosotros, a la luz de la palabra, y el salmista también lo entendió, que el entendimiento íntegro viene de Dios. Y por eso le dice y le pide: dame entendimiento. No es que le va a subir el coeficiente intelectual, sino que le va a quitar la mente entenebrecida, el embotamiento de su entendimiento. Y Desmond Morris dice, cuando analiza al ser humano, para no ir alargando lo que él dice, simplemente mencionar, hermanos, la problemática humana. Por ejemplo, en la actualidad, hermanos, descabezados por allá, ejecutados más allá, cortados de los miembros, mutilados de su cuerpo, corrupción en todas sus manifestaciones, asesinatos, violaciones, etc. ¿Cómo entender eso? Desmond Morris dice, es que para entender eso tenemos que ir al zoológico. Por eso su libro se llama El Zoo Humano. Porque el zoológico da la siguiente comprensión: el animal, literalmente el animal, un oso, una hiena, un león, etc. Cuando está en el zoológico, tiene un comportamiento distinto a la forma en que se conduce cuando vive en su hábitat natural. ¿Dónde viven los leones? ¿Dónde viven las cebras, las jirafas, etcétera? En hábitat distinto tienen formas de ser distintos. ¿Por qué? Porque fueron sacados de su hábitat natural y están en un hábitat parecido pero superficial. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Pues entonces la conducta humana, la forma de ser del humano, del hombre, de la mujer, en los que hemos señalado y que vemos en la televisión, leemos en los periódicos, escuchamos en las noticias, pues para entender esa problemática debemos nosotros saber que el hombre se comporta de esa manera porque fue sacado de su hábitat natural. Y él dice, el hábitat natural del ser humano es la tribu. ¿Qué quiere decir con eso? Poblaciones pequeñas. Y el ser humano en la actualidad vive en supertribus. ¿Qué quiere decir con eso? Ciudades grandes, cosmopolitas. Es decir, hay de todo. Cancún, Acapulco, Mazatlán, Veracruz, el Distrito Federal. Entonces el hombre se comporta así. ¿Por qué? Porque fue sacado de su hábitat natural. ¿Y por qué se explica de esta manera? Porque no parte de